Espero que pues sean personas también nuevas que se motivaron. Mi objetivo es que tengamos una sesión, como lo decía Valentina, un poco dinámica y que nos permite a nosotros compartir unos intereses en común y hablar del desarrollo personal como una característica importante que vamos a desarrollar en este diplomado denominado así, Diplomado en Desarrollo Personal. Y ya desde ahí, pues claro, uno le da una gran apertura a un tema tan amplio, ¿no? Hablar del desarrollo personal es hablar del ser humano y en particular eso tiene sus implicaciones porque ayer lo hablábamos y lo decíamos, uno de los elementos lindos que uno construye en el desarrollo personal es precisamente esa habilidad para poderse conocer. Y el conocernos implica qué identifico de lindo, de maravilloso, de grandioso en mí, pero también qué debo empezar a optimizar dentro de los recursos que yo obviamente he podido empezar a aprender. ¿Y cómo lo logro? Pues por procesos como estos en que nos permiten un espacio de conocimiento y en que de cierta forma compartimos diferentes saberes para poder construirnos como seres humanos. Entonces, hoy precisamente es un espacio así, complementando un poco lo que veníamos hablando ayer. Espero que se hayan visto en la grabación. Se ha construido un diplomado con mucho cariño y también pensando en las necesidades que tenemos en particular con nosotros como seres humanos. Siempre es un pensamiento muy lindo considerar que los seres humanos siempre necesitamos apoyo y ese apoyo muy probablemente viene también de personas externas que muy probablemente contribuyen a nuestro conocimiento. Entonces, pues nuevamente yo me presento, mi nombre es María Isabel Gaitán, yo soy la docente que voy a acompañar este diplomado. Gracias por la oportunidad a la institución y obviamente gracias a ustedes también por estar en este espacio y permitirme compartir un poco mi conocimiento. Yo soy profesional en psicología, soy especialista en trastornos emocionales y afectivos, soy magíster en psicología clínica, terminé mi doctorado en investigación y docencia y actualmente estoy cursando mi segundo doctorado en psicología. Y pues me desempeño como docente hace aproximadamente 14 años y pues nada, para mí es un gusto siempre compartir estos espacios de aprendizaje y hoy en particular también pensar un poco en empezar con ese autoconocimiento. Entonces, hoy voy a hacer un recorrido importante de algunos elementos claves que vamos a visualizar en el diplomado, como lo hicimos el día de ayer, y culminamos con un ejercicio que nos permita irnos pensando en ciertas cositas que pueden ser favorables para nuestro crecimiento personal y en las diferentes áreas. Entonces, cuando saben, cuando tengan alguna pregunta, duda, inquietud, aquí estamos. O sea, este espacio es para ustedes, está diseñado para ustedes, está pensado para ustedes y precisamente es eso. Entonces, yo coloqué ahí hoy un tema grueso que es hablar de bienestar y obviamente las preguntas. Entonces, las dos cositas, la idea es que vayan ligadas, ¿no? Definimos lo que es bienestar, vamos preguntando, vamos indagando, porque de eso se trata, ¿no? Estoy aquí para enseñarles desde mi conocimiento algunas cosas y yo aprender de ustedes. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de ese desarrollo personal, nosotros tenemos que hablar de algo muy lindo y es el desarrollo pleno. Los seres humanos no queremos sentirnos mal. De hecho, cuando nos sentimos mal, entramos en ciertas dificultades, tanto con uno mismo como también con otras personas. Entonces, cuando tengamos dificultades, aquí no se trata de que la vida sea maravillosa y como dicen coloquialmente por ahí, color de rosa y que todo sea perfecto. No, se trata de que cuando yo tengo dificultades en mi desarrollo personal, es decir, en mis diferentes contextos, en mi trabajo, con mi familia, con mis amigos, entonces yo pueda tener la habilidad de salir tranquilamente de dicha situación, es decir, de desarrollar unas habilidades que me permitan a mí tener ese desarrollo pleno con las situaciones no tan positivas que no nos gusta vivir, pero con unas habilidades. Entonces, este diplomado le apunta un poquito a esa parte y pues nos interesa a nosotros como institución brindar ese tipo de herramientas. Entonces, cuando uno habla de ese desarrollo pleno, uno dice, bueno, yo quiero estar bien a nivel social, quiero tener un grupo de amigos interesantes, quiero también a nivel personal, en esa relación interpersonal, poder tener buenas relaciones. A nivel familiar, quiero que mi familia esté bien, estar yo bien con mi familia. A nivel íntimo, por ejemplo, a nivel pareja, a mí me gustaría compartir, tener mejores interacciones con mi pareja, no vivir en tanto conflicto. Y a nivel laboral, qué chévere poder tener este trabajo que tengo, pero también me gustaría crecer a nivel laboral. Entonces, miren cómo de cierta forma uno hablar de ese desarrollo personal implica empezar a mirar todo esto, lo que nosotros en psicología denominamos como áreas de ajuste a nivel social, a nivel laboral, a nivel personal, a nivel pareja, todo eso, cómo nos permite transitar en un desarrollo personal óptimo. Entonces, desde ahí, miren que aquí yo les coloqué una cosa y una introducción divina, porque cuando lleguemos a esta parte en el diplomado, quiero enfatizar bastante en esta partecita y es poder decir, bueno, ¿qué es bienestar? Y aquí hay una sigla que me parece súper linda, que es la sigla PERMA. Y la sigla PERMA es Positive Emotion, emociones positivas,
sentirse bien. ¿Quién quiere estar triste? ¿Quién quiere sentir rabia? No, no nos gusta. Nos gusta sentir alegría, nos gusta sentirnos sorprendidos, ¿sí? Nos gusta experimentar cosas muy positivas que los seres humanos denominamos así. ¿Listo? Engagement, que es el compromiso, está totalmente inmerso en una actividad. ¡Wow! Entonces, ayer hablábamos un poquito de la persistencia. La persistencia como una habilidad que desarrollamos los seres humanos para seguir adelante pese a diferentes circunstancias o que a veces denominamos como adversas o como no tan positivas, que no las evaluamos como tan bonito. Seguimos adelante. Y eso nos permite de pronto poder mirar qué desaciertos tengo, qué aciertos tengo y cómo voy construyendo desde ahí. Ese compromiso, esa persistencia, ese es el valor agregado de lo que también nosotros denominamos bienestar. Bueno, Profe, relation- disculpa interrumpirte. Me dice Hola. la señorita María que se puede salar un tricito más durito, por Ay, más favor. duro, más Pero duro, más duro. un tricito. Ahí está bien, ahí está bien. Yo escucho Listo. bien, todos escuchan bien. Es por el chat, por favor, me responden sí o no. No se escucha mucho. Ay, perdóname, María, no me había dado cuenta. Listo, María, ¿ahí me escuchas? Yesenia dice que sí. Yo escucho súper bien. Ah, ¿sabes qué, María? Revisa María, el micrófono, porfis. María, yo te escribo por interno, tranquila, profe, siga tranquila. Ujú. Gracias, gracias. Perdón, no me había dado cuenta. Entonces, miren que acá hay una cosa que hay que seguir analizando y es las relaciones, estar conectado genuinamente con los demás. Nosotros, los seres humanos, somos bastante particulares. Nos gusta relacionarnos con las otras personas por naturaleza. A nosotros nos gusta establecer amigos, establecer relaciones a nivel laboral, eso, pero a veces no sabemos cómo hacerlo o a veces no sabemos cómo mantener una relación, entre comillas, sana, agradable, positiva, constructiva y se convierten en relaciones que nos afectan nuestro bienestar. Entonces, mire que parte de lo que es bienestar es precisamente el tema de las relaciones. El main que es propósito, dar sentido a la existencia. En alguna circunstancia o en algún momento de la vida de los seres humanos vivimos eso, que no encontramos mucho sentido a ciertas cosas. No encuentro por qué sentido a este trabajo, no le encuentro sentido a mi relación de pareja, no le encuentro sentido a esa relación que yo tengo de amigo con X persona. ¿Sí? El cuestionarnos ese tipo de cosas hace parte también de pensar en nuestro bienestar. Entonces, ese sentido de vida, ese sentido de existencia también es importante cuando uno habla de bienestar. Y el tema del logro, sentirse realizado y satisfecho. Nada más incómodo para uno como ser humano es pensar o sentir o experimentar que uno no está haciendo las cosas de la mejor forma posible. Entonces, miren lo lindo que puede llegar a ser hablar de todos estos elementos, desglosarlos, poder hacer ejercicios en torno a esto, a cómo facilitar emociones positivas, cómo favorecer el compromiso, cómo establecer relaciones, cómo revisar el propósito que tengo, redefinir ese propósito para una orientación al logro. Entonces, creo que esta pequeña definición nos permite conectarnos un poco con lo que verdaderamente nosotros denominamos un bienestar. Entonces, bienestar no es solamente, y a veces en Colombia tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de salud y de salud mental, la gente a veces tiende a confundir y dice, bueno, yo estoy bien porque yo tengo un trabajo, yo estoy bien porque tengo comida, ¿sí? Y a veces cuando nos sentamos a explorar un poquito más y pensar en ese bienestar personal, identificamos cosas como que, bueno, sí, yo tengo un trabajo y siento que estoy cumpliendo por cumplir. Entonces no me siento tan orientado al logro y siento que en este trabajo yo no hago las cosas bien, lo hago porque lo tengo que hacer. O tengo una pareja y esa pareja, pues sí, me hace sentir bien, pero yo no tengo planes con esa persona a futuro, ¿sí? Entonces el redefinirse ese tipo de cosas hace parte del bienestar. Lo que pasa es que nos incomoda un montón porque uno quisiera que todo fuera tranquilo y que no tuviera unos a veces esos altibajos o esos cambios que lo ponen a uno a confrontarse quizás con que, venga, esto como que no está funcionando y yo estoy pensando que sí está funcionando o quiero pensar que eso sí está funcionando. Entonces, en este diplomado precisamente le apuntamos a eso y también pues a identificar esos elementos que puedan favorecer significativamente mi desarrollo personal. ¿Listo? Esta grafiquita me parece, nos define un poquito más este concepto que venía yo hablando ahí, y es el bienestar, sentirse bien, desenvolverse bien, estar satisfecho con la vida y sentirse realizado. ¿Listo? Entonces, es como el desglose de lo que veníamos hablando ahorita. Estar satisfecho con la vida, ¿qué puede ser? Que yo tenga un sentido y un propósito, una conexión más profunda,
que pueda vivir una vida buena y auténtica, efecto sustentable, o sea, que no sea una cosa momentánea, sino que yo lo pueda mantener en el tiempo. Entonces, está satisfecho con esta profesión que escogí, por ejemplo. ¿Sí? Nada más incómodo que quizás uno tener un oficio o una profesión que no lo disfrute. Bueno, de pronto hay momentos en que uno dice, ay, sí, esto me incomoda, me cuesta y demás de lo que yo hago a nivel laboral, pero eso no significa que yo genere una insatisfacción total por absolutamente todo. ¿Listo? Sentirse realizado, lograr metas, maximización del potencial. A veces uno sueña cosas, pero una cosa es soñar y otra establecer metas. ¿Listo? Entonces, cuando yo establezco metas, puedo tener una planeación. Ayer hablábamos de planificar como un elemento también importante del bienestar personal y decíamos, oiga, qué importante es que yo, más allá de soñar una cantidad de cosas, que tengo que aterrizarlas para ver si eso es viable y construir unas metas, unos objetivos y unas actividades coherentes para poder lograr eso. Entonces, si yo sueño con, no sé, recorrer el mundo, pero ¿qué hago yo para cumplir, para poder lograr esa meta? No, pues nada, yo solamente veo videos, por ejemplo, y digo, wow, ahí de pronto está faltando una planificación que permita a la persona generar acciones puntuales para poder lograr esa meta en un tiempo específico y demás. Desenvolverse. Entonces, compromiso, relaciones, capacidad de autorregulación, resiliencia, perseverancia, rutinas saludables. Entonces, ayer lo definíamos un poco en la introducción con las personas que nos acompañaron el día de hoy. Ojalá muchas de ellas estén hoy acá. También decíamos, venga, la inteligencia emocional. Y esa inteligencia emocional también va conmigo mismo y con otros, lo que denominamos desde la teoría la autorregulación y la heterorregulación con los otros, intra e interpersonal. Entonces, miren que hay una cantidad de elementos ahí que podemos aprender juiciosamente en torno a ese bienestar personal. Y obviamente es lograr sentirse bien. Alegría interior, optimismo, emociones positivas, confianza, mentalidad de crecimiento. Entonces, miren, todo lo que implica bienestar personal es una cosa que es compleja porque involucra diferentes áreas de ajuste, ¿sí? Y en esa medida yo puedo sentirme satisfecho, por ejemplo, con mi construcción de familia, pero quizás no puedo sentirme satisfecho a nivel social. Siento que a nivel social no me desenvuelvo bien, me cuestan las relaciones y demás. Entonces uno dice, bueno, estamos mirando un área de ese bienestar que le está costando a la persona y miremos a ver cómo podemos optimizar eso. Porque aquí no se trata solamente de identificar qué puede no ser tan positivo, se trata de identificar lo que no puede ser tan positivo y por qué está siendo no tan positivo y qué podemos hacer para que se convierta en algo positivo, favorable en términos de crecimiento, de aprendizaje constante con uno mismo, porque eso es bienestar personal, ese crecimiento constante con uno mismo. Bueno, miremos si hasta aquí de pronto hay alguna pregunta. Ah, sí, todas estas cositas las vamos a trabajar en el diplomado, cómo trabajarlo personalmente. Claro, bueno, Cassidy, bueno, discúlpame si no lo pronuncié bien. Claro que sí, ese es el objetivo. Por esto la sesión de ayer y la sesión de hoy son tan importantes para nosotros como institución, precisamente porque brindamos un poco cómo vamos a trabajar cada uno de esos elementos en grandes temas, en temas gruesos, cómo los desglosamos. Y precisamente hoy estamos hablando, ayer hablábamos de los elementos generales en términos de construcción teórica y hoy hablamos un poco más específico de lo que es bienestar y pues haremos un ejercicio. Entonces, claro que sí, esperamos, obviamente, y así lo tenemos pensado, una construcción muy bonita. Listo. Entonces, desde ahí uno se hace una pregunta, ¿y de qué depende el desarrollo personal? Y uno dice, obviamente, de cada grupo social, de la época, de las características individuales, de la personalidad, que obviamente tiene un componente biológico, de las circunstancias ambientales que rodean nuestra vida desde la infancia, son muy importantes para el desarrollo personal. Aquí voy a darles un ejemplo que me parece importante para tocar este tema, ¿no? El bienestar es toda una historia que yo voy construyendo en torno a pensar en que quiero estar bien hoy y durante un muy buen tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo logro ese bienestar? ¿Listo? ¿Qué hago yo? ¿Qué acciones tengo yo? ¿Con qué grupo social yo me desenvuelvo? ¿Listo? ¿Qué características tengo yo que de pronto digo, bueno, pero me gustaría ser una persona más sociable? Pero me cuesta. Entonces tengo que trabajar un poquito en esas habilidades sociales para poder facilitar la interacción con otros. ¿Listo? Pero también tengo una carga genética, tengo un componente biológico que yo no puedo obviar, ¿sí? Y eso es un elemento que también favorece o desfavorece mucho.
¿Listo? Las diferentes circunstancias de nuestra vida, que yo esté expuesta a situaciones de conflicto armado, que yo haya estado expuesta a diferentes problemáticas de salud mental, ¿sí? Desde mi proceso de infancia muy pequeñito, pero lo más importante es que eso no me determina a mí totalmente, pero sí son factores que pueden em, facilitar o desfavorecer mi desarrollo personal. Pero entonces miren que aquí uno dice, ah, claro, entonces el desarrollo personal depende de muchas cosas, totalmente cierto. Depende de esas personas con las que yo me crié, mi genética, lo que me heredé de mis padres, las características personales que he venido construyendo, el ambiente en que yo me rodeo, las experiencias que he venido desarrollando en esos diferentes ambientes. Entonces, miren cómo yo puedo contribuir a ese gran desarrollo personal con acciones muy puntuales y conociéndome puntualmente desde mis características como ser humano, con mis cosas no tan buenas, sí tan buenas, pero que favorece mi desarrollo personal. ¿Listo? Vamos que por aquí había un chat. ¿Listo? ¿Cómo puedo adaptar a una persona cerrada con el yo interpersonal para conseguir el bienestar consigo mismo y su entorno? José, ayer también nos preguntaste, claro que sí, me alegra que nuevamente estés conectado con nosotros. Mira que tú dices, utilizas unos conceptos que son muy curiosos, ¿no? Una persona cerrada, es decir, que podríamos definirlo quizás para los que no conocen o de pronto el término, que es muy contextual a veces, y es una persona que le cuesta interactuar, que le cuesta expresar de pronto emocionalmente. Entonces, eso de cierta forma puede que dificulte su bienestar personal y su bienestar consigo mismo, porque de hecho la teoría sobre inteligencia emocional dice que parte del proceso de bienestar emocional que uno debe desarrollar como ser humano es favorecer la expresión emocional. Porque si uno no expresa la emoción de forma asertiva o de forma adecuada, dice la teoría, pues va a tener dificultades primero consigo mismo y eso no contribuye a su bienestar personal. Y pues en la relación con otros. Entonces, miren que eso que preguntas es maravilloso. Obviamente mirar. Primero, lo que decíamos en la sesión anterior, ese autoconocimiento te va a permitir a ti decir, venga, a mí me cuesta relacionarme con otras personas, pero tengo que mirar por dónde es que está la falla, ¿sí? La falla está en mí porque se me dificulta, por ejemplo, no ser solidario con las personas, se me dificulta establecer vínculos afectivos con personas, o sea, de amistad, de pareja y demás, o qué es lo que pasa ahí. ¿Sí? Entonces, parte de este diplomado precisamente es cuando tú trabajas en el autoconocimiento, empiezas a identificar, venga, porque a mí me cuesta. ¿Sí? De pronto sea también un tema genético. Nosotros heredamos la personalidad, muchas de las características de personalidad de nuestros padres las heredamos, ¿sí? Desde un componente biológico, pero también las experiencias en el ambiente nos ayudan a fortalecer otro segundo elemento de la personalidad, que es el carácter, que es lo que voy a continuar hablando. Voy a hablar un poco menos atropellado. Bueno, si tú me defines un poquito qué es atropellado, Gilberto, claro que con todo gusto yo puedo modificar lo que tú me indiques, pero el término atropellado, ese sí, ya me perdí. Ahí ya no entendí. ¿Listo? Entonces, mientras Gilberto amablemente me ayuda con la definición de lo que es atropellado, obviamente seguiré hablando un poquito del tema. Entonces, lo que les decía ahorita es, oiga, si mis características de personalidad son unas características un poco más hacia la introversión, hacia ser, como lo decía un poquito ahorita José, hacia ser como cerrado, él decía un término cerrado, hacia ser ensimismado, que me cuesta un poco la relación con otros y de cierta forma poderme relacionar un poco más me cuesta, ¿sí? Entonces, en esa medida, digamos que desde ahí uno podría decir, bueno, ¿qué tengo que conocer yo? Para que obviamente pueda lograr o facilitar, porque si yo, por ejemplo, digo, a mí me gustaría, no sé, ser más social, poder, no sé, facilitar, no sé, ir a fiestas con amigos, que cuando me invitan en el trabajo no sé, hacer algún plan, entonces yo con facilidad puedo decir que sí, pero cada vez que pasa eso, a mí me da como pena. Entonces, no sé, yo siento que no soy hábil para eso. Entonces, ese puede ser un gran ejemplo de decir, bueno, mis características de personalidad, de pronto, de cierta forma, no me favorecen para esos contextos. Y no es que yo vaya a cambiar eso, porque muy probablemente eso me lo heredé de mis padres, pero sí, de cierta forma, que yo module un poquito. ¿Qué significa modular? Que yo flexibilice, que pronto no vaya a volverme, como le decía, el alma de la fiesta, pero sí que de cierta forma pueda interactuar con otros y sentirme bien. ¿Listo? Entonces, eso en los casos positivos.
En otras situaciones de pronto la persona se da cuenta y dice, yo necesito terapia porque miren que a mí me cuesta hasta iniciar una conversación. Entonces, eso hace parte de tu personalidad. Entonces uno dice, oh my God, ahí tendríamos que pensar en varias cosas. De pronto, si a ti no te interesa poderte relacionar con otros y tú vives tu vida así tranquilo, pues hace parte de tu bienestar. Claro, uno como ser humano necesita relacionarse con otras personas, pero puede que de pronto yo seleccione muy bien con quién me quiero relacionar y no tenga que estar relacionándome con una cantidad de personas, estar siempre reunidos con 20, 30 personas y eso me haga feliz. No, puede que a mí me haga feliz compartir solo con una persona. Listo. Y ahí está mi interacción social, porque a partir de mis características de personalidad, eso es lo que yo he desarrollado. Bueno, espérenme a ver si por acá. A ver, ¿qué nos dijo José ya? Bueno, atropellado, no entendí. Veremos a ver qué dice Gilberto. Está muy bien la explicación y la fluidez del tema, se entiende perfectamente. Creo que es un poco... Ay, hablé rápido, hoy hablé rápido, perdón. Voy a bajarle arriba. Porque una persona siempre busca relacionarse con personas con un mismo patrón de personalidad. Wow, mira que esa pregunta es supremamente pertinente y es entender que nosotros buscamos nuestros intereses. Y si a veces mi interés está con la otra persona también muestra interés en mis gustos, en mis preferencias y demás, por ahí es el tema. Y miren lo interesante que poder conectar así. Voy a dar un ejemplo en pareja, ¿sí? Uno busca pareja con características similares, ¿sí? Con características que puedan compaginar un poquito y que no generen conflicto. Bueno, eso en ciertas etapas de la vida. En otras, acuérdense que el tema de la pareja también es un ensayo y error. Bueno, de pronto parte de las cosas que me hizo separarme de esa pareja quizás puede ser que no compartíamos ideales. Entonces, mientras yo quería quedarme a ver una película, por ejemplo, el fin de semana, él quería ir a rumbear todo el fin de semana. Entonces, de pronto, ese tipo de cosas, desde mis características de personalidad, no funcionan. Entonces uno dice, ya. Entonces por eso es que buscamos personas con características similares porque eso nos da bienestar. ¿Listo? Que yo comparta ideales muy similares, eso favorece. Lo mismo con amigos. Claro que con amigos tiene otras características. Con amigos puede que de pronto yo diga, yo con amigos tengo la posibilidad de decir, bueno, hoy voy a la fiesta, pero sí, ya el otro fin de semana no voy a la fiesta. ¿Sí? En cambio con pareja, digamos que es un poquito más difícil de manejar y buscaría yo una persona con características muy similares a las mías precisamente para no entrar en conflicto como puede pasar con los amigos. Los amigos uno les dice, no voy, listo, no vaya, la próxima vez va. En cambio, en pareja ya la cosa es muy diferente. La vinculación así cambia totalmente. ¿Listo? Creo que dice que hable más pausadamente, muy claro, pertinente. Listo, Marcela dice, ¿cómo se equilibra una relación con una persona que no expresa y se guarda sus sentimientos, emociones, versus una persona que le gusta dialogar y decir cómo se sienta? Pues mira que ese es un ejemplo muy común. Yo atiendo terapia de pareja también y la gente puede llegar y llega mucho con esos motivos de consultas. No es que mi pareja no me expresa, no es que yo le digo y le digo y le digo y le digo y uno empieza a preguntarse ahí y dice, bueno, ¿y cómo se lo dices? ¿Y cuántas veces se lo dices? Y cuando se lo dices, ¿él hace cambios o ella hace cambios? ¿Sí? Entonces es también la forma como. Y también hay que preguntarse eso, Marcela, y compañeros, es también entender que la persona tiene otras características, ¿sí? Que de pronto le cuesta expresar, pero que de pronto cuando yo le empiezo a conocer un poquito más, no es que de pronto no lo exprese, sino que tiene otras formas diferentes a expresar a como normalmente, por ejemplo, lo pueden hacer otras personas o como lo puedo hacer yo. Entonces, cuando tú conoces más profundamente a esa persona, te das cuenta que inicialmente, como tú dices, le cuesta, pero que ya en una relación mucho más cercana, con cierto grado de confianza, porque acuérdense que hay personas con sus características de personalidad que son un poquito desconfiadas y no les interesa contarle su vida a otras personas, no les interesa intimar en cositas muy específicas. Entonces, miren cómo desde ahí uno puede también, desde ese autoconocimiento, también puedo empezar a conocer a la otra persona, con esa persona con la que estoy y cómo puedo facilitar su expresión emocional. Pero también pueden haber otras cosas. Cuando uno habla de inteligencia emocional, uno dice, hay personas que no las educaron emocionalmente. Y hay personas que culturalmente les dijeron, mire, no llore, mire, cállese. Los que lloran son las niñas. No sea bobo, no llore, no haga eso. Eso está mal.
Eso es de gente tonta. Entonces, cuando tú vienes de una crianza en la que todo ese tipo de cosas hace que suprimas emocionalmente, es decir, que no expreses emocionalmente, pues muy probablemente esa quizás es la explicación a por qué de pronto te cuesta expresar. Entonces, uy, ahí hay mucho por decir, Marcela. Perdón, un poco más lento, por favor. Ok, listo, gracias. De pronto no es la parte de personalidad, sino que no posee las habilidades de relacionamiento y objetivos, poderlas desarrollar. Perfecto, Gloria, era lo que acababa de decir, súper que lo complementaste, porque específicamente es así, ¿sí? De pronto uno cuenta con las habilidades. Miren que yo soy psicóloga clínica y yo cuando atiendo pacientes, regularmente los pacientes les cuesta mucho darse cuenta de lo que están viviendo. Y cuando se les cuesta mucho darse cuenta de lo que están viviendo, ahí hay un cambio importante. Ya, listo, lo identificó. ¿Y ahora qué vamos a hacer con eso? Mucha gente, por ejemplo, no identifica que tiene dificultades para expresarse emocionalmente. Hasta cuando no tiene una cantidad de problemas y hacemos una evaluación en el proceso clínico, identificamos que, bueno, aquí el problema precisamente es eso. El problema es que la persona no ha identificado que tenía dificultades para comprender, por ejemplo, la emoción, para poderla expresar. Entonces, todo lo que se puede desarrollar desde ahí ya es un factor de ganancia, porque ya cuando la persona identifica qué está pasando, pues ya desde ahí podemos hacer la intervención juiciosamente. Casi dice, y cuando hay un trastorno límite de la personalidad incluido, wow, esto sí ya es yo diría, otro nivel, porque una cosa es, lo estoy hablando en condiciones relativamente, bueno, no quiero decirlo normal, en condiciones naturales, pongámosle ese nombre, en condiciones naturales, claro, pero cuando hay algún trastorno mental, por ejemplo, que estás mencionando, que sabemos que necesita medicación, una adherencia al manejo farmacológico y una adherencia al proceso terapéutico, es un poquito más difícil. De hecho, ese trastorno, una de las cosas más complejas es el establecimiento de relaciones sanas. ¿Listo? O sea, relaciones que no generen lo que nosotros coloquialmente decimos como tóxicas, como que pueden ser. En este trastorno cuesta un poquito manejar un tipo de relación un poquito más tranquila por sus características del trastorno. ¿Listo? Eso como en términos generales para no entrar a explicar una psicopatología ahí. ¿Listo? Creo que con algunas personas tenemos sintonía total, súper, en ocasiones una o dos notas, pero sí coincidimos en muchas. Pienso que tenemos sinfonía. Claro, mira, y es que eso es lo que nos hace crecer como seres humanos. Cuando yo empiezo a darme cuenta, cuando yo me autoconozco, cuando yo tengo ese reconocimiento de qué me gusta, qué no me gusta, qué permito, qué no permito, pues va a ser que yo de cierta forma me empiece a vincular con ciertas personas que comparten esas características, pero eso también hace parte de la madurez que tenemos por la cual tenemos que migrar todos los seres humanos, o sea, pasar. ¿Listo? Entonces María dice, ¿cómo se puede ser una persona más segura de sí misma? Wow, esta pregunta es demasiado, demasiado amplia, María. Mira que una de las cosas lindas que cuando uno habla de inteligencia emocional es poder desarrollar esa serie de competencias que te favorezcan a ti, poder tener la certeza de poder hablar, desarrollar habilidades contigo mismo, pero también con otras personas. Entonces es supremamente lindo. Mira, lo más importante es el autoconocimiento súper blenda. Ayer lo hablábamos, lo definíamos un poquito y decíamos, claro, pero sí hay que hacer un entrenamiento un poquito en inteligencia emocional y eso también te va a permitir tener una percepción de autoeficacia, de saber que lo estás haciendo bien, que te sientes bien con lo que estás haciendo, independientemente de los resultados, porque eso también es importante. A veces nosotros hacemos cosas considerando que están bien y puede que el debido proceso esté bien, pero el resultado no es el que nosotros esperamos. Entonces, ahí se desarrolla, ahí el autoconocimiento te va a permitir desarrollar esas habilidades para poder entender esa realidad y no generarte malestar con eso, porque eso también es problemático. Cuando yo genero malestar, yo digo, ok, está bien estar en malestar, pero ¿cómo manejo ese malestar? Y eso también es importante. Entonces, si el malestar me frustra y no me deja seguir o continuar haciendo las cosas, pues uno dice, claro, complejo, pero entonces el malestar te debe llevar a que tú desarrolles competencias para poder salir de ese malestar. Eso es supremamente lindo. José dice, doctora, como dicen que dentro de las parejas se puede decir en el noviazgo, pero al casarse sacan las pezuñas, las uñas. Ok, bueno, en realidad los seres humanos tenemos cierta capacidad para conocernos,
pero la profundidad del ser humano y lo complejo que es el ser humano cada día está mostrando ciertas características adicionales. Entonces, lo más interesante es que cuando tú tengas, o sea, cuando tomes una decisión de algo, de establecer un vínculo tan profundo como, es decir, casarse y digamos, considerar que vas a compartir la vida con esa persona durante un tiempo determinado, hasta viejitos, como sea que se lo piensen, es también pensar en que me he tomado el tiempo para conocer un poquito más a esa persona y no llevarme sorpresas, ¿sí? Porque si yo me llevo sorpresas es porque muy probablemente no me tomé el tiempo para conocerla muy bien. Y entonces conocí cositas, conocí como la superficie, pero me faltó conocer esas otras cositas que también son parte del ser humano. Entonces miren que es un proceso también de riesgo, porque claro, arriesgarse a casarse es también complejo, pero también el día que se tome la decisión, también es pensarlo con la certeza de que conociste una persona y conoces diferentes facetas de esa persona. No conoces solo la faceta más linda. Bueno. La personalidad introvertida o extrovertida depende mucho de su cultura, crianza e ideología. Sí, señorita. Pero también, miren que acá yo les traía esta ayuda visual precisamente por eso. La personalidad depende de dos elementos, del temperamento y del carácter. Temperamento es lo que nosotros heredamos de nuestros padres. ¿Listo? Alguito le heredamos. Bueno, y el carácter es una cosa muy linda porque el carácter se construye a partir de las experiencias, como lo decías tú muy bien ahí, oiga, a través de la cultura. Mis prácticas culturales desarrollan ciertas características de personalidad. Entonces, lo lindo de hablar de personalidad es que se compone de dos elementos, el temperamento y el carácter. Temperamento entendido como esa parte genética que uno hereda de sus padres. Eso que de cierta forma uno dice, ay, de mis padres, no, es que así era mi mamá, así era mi papá. ¿Listo? Entonces, como esas características, pues también yo voy desarrollando. Pero también miren que el ambiente ejerce una influencia supremamente linda, las experiencias que yo experimente. Por eso la importancia, por ejemplo, los que son padres, experimentar una crianza que favorezca el desarrollo y el bienestar personal de los seres humanos. Bueno, y que de pronto disminuir la probabilidad que tengan tantas experiencias o contextos tan complejos que no favorezca positivamente el bienestar del ser humano. ¿Listo? No significa que no estemos puestos a ellos, pero que desarrollemos también esas habilidades para poder favorecer ese desarrollo integral del ser humano. Eso es supremamente lindo. ¿Listo? Bueno, aquí dicen, ¿qué nos puede decir de la, ay, perdón, se me pasó. ¿Qué nos puede decir perdóname, que aquí no leo? Creo que bipolaridad es realmente una enfermedad o solo un comportamiento real. Bueno, no sé tu nombre, aparece Emil. Emil, el trastorno bipolar afectivo es un trastorno del estado de ánimo y requiere un diagnóstico por psiquiatría y por psicología clínica. Entonces, no es, es obvio que es un comportamiento, pero dentro de un margen de trastornos, dentro del grupo de trastornos en salud mental, el cual requiere medicación y requiere psicoterapia. ¿Listo? Lo que pasa es que la gente, de pronto me lo preguntas, porque la gente utiliza mucho ese término y es un término que hay que empezar a revisarlo un poquito porque dicen, ay, es que estás bipolar. Bueno, pues es que, ¿qué conoce la persona por bipolar? Que cambia, que tiene unos cambios de estado de ánimo. En el fondo, el trastorno bipolar afectivo precisamente enmarca los cambios de estado de ánimo, pero bajo una condición y alteración de salud mental, no como algo que nos puede pasar a los seres humanos, que pronto me sienta triste, pero en la tarde ya me siento más tranquila. Eso no es bipolaridad. El trastorno existe, es el trastorno bipolar afectivo y es un diagnóstico clínico. Bueno, es una enfermedad, le dice. Sí, claro, doctora, gracias. El carácter lo desarrollamos nosotros con el paso del tiempo. Perfecto, José, gracias. Entonces, miren que acá tenemos otra cosita. Y ya desde ahí uno dice, ok, otro elemento importante también de la personalidad es la inteligencia y los roles sociales, como ustedes decían ahí. La inteligencia es un constructo que ha sido bastante discutido históricamente, porque no sé si ustedes vivieron o han vivido esa época en que se piensa que una persona inteligente es aquella persona que de pronto tiene muy buenas habilidades para, no sé, matemáticas, el inglés, el español. ¿Listo? Hoy en día nosotros hablamos de un constructo de inteligencia un poco más amplio y hablamos de las inteligencias múltiples, por ejemplo, inteligencia emocional. Eso es otro concepto de inteligencia, la persona que tiene muy buenas habilidades para relacionarse con otros.
Eso es otro constructo de inteligencia para solucionar diferentes problemáticas sociales, ¿sí? Entonces, ahí entendemos otro valor del ser humano importante y otras características que también son importantes conocer. Y también el estatus y los roles sociales. La situación o posición de un individuo en un grupo de prestigio que tiene unas creencias, tiene unos sentimientos, unas actitudes, unos valores, porque se hace miembro de una comunidad. Entonces, una posición social determina también mucho la forma en que tú te comportas, ¿sí? En Colombia, por ejemplo, los que son de Colombia, y no sé cómo eso es en otros países, se habla mucho, por ejemplo, de las clases sociales. Entonces, las clases sociales, cómo caracterizan a las personas en ciertos comportamientos. Entonces, la clase social, estrato 1, estrato 5, tiene ciertas formas de comportarse. ¿Listo? Eso no es un sí o sí para analizar todo el comportamiento del ser humano. No, es una partecita dentro de todos estos elementos que hemos venido hablando. Bueno, entonces creo que hasta ahí. Aquí hay otra persona que tiene. Listo, la personalidad tiene científicamente etapas, cambios en cada ciclo de la vida. Bueno, biológicamente nuestras estructuras a nivel cerebral tienen un proceso de consolidación. ¿Listo? Nuestras estructuras llegan a un punto que ya quedan fijas ahí. Ya ahí no hay, de ahí en adelante, no hay una maduración biológica de las estructuras. Ya se maduraron en una edad específica. Y, pero nuestras experiencias a nivel de contexto, todo lo que tiene que ver con carácter, se va desarrollando pasito a pasito en las diferentes etapas del desarrollo. Lo ideal es que tú ya llegues, por ejemplo, a un proceso de adultez y en la adultez tú ya tengas una personalidad relativamente construida. Bueno, y que te permita a ti, pues obviamente, favorecer juiciosamente tu comportamiento. ¿Sí? Entonces ya tú a los 20 años, tú ya perfectamente tienes tus estructuras biológicas ya totalmente construidas, ¿sí? Maduradas, se dice desde las neurociencias, y cómo eso también te va a facilitar comportarte en ciertos contextos, con la posibilidad de que estás expuesto a diferentes aprendizajes en los diferentes cambios que tú tienes. ¿Listo? Bueno, y desde aquí nos permite hablar de un concepto muy lindo que es la emoción, que lo vamos a tocar. Básicamente es muy transversal al diplomado como se diseñó y que por qué es tan importante nosotros hablar de emoción, porque nosotros somos seres de emociones. Nosotros experimentamos constantemente emociones. ¿Listo? Las expresamos de forma diferente. No todas las personas expresan la alegría de la misma forma, y eso a nivel cultural también existen unos cambios impresionantes, ¿no? No todas las personas, digamos que expresan la alegría como la expresamos, por ejemplo, culturas latinas. ¿Sí? Las culturas orientales, por ejemplo, la expresión facial de las emociones es totalmente diferente a la nuestra. Entonces, eso también es un elemento que es importante cuando uno se autoconoce y empieza a conocer a las otras personas. ¿Listo? Esas características multidimensionales de los sistemas de respuesta a través del pensamiento, desde lo fisiológico y desde lo conductual, cómo expresamos lo que sentimos y lo que pensamos. A eso hace referencia un poco ahí. Nuestra emoción es la expresión de lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. ¿Listo? Que varía a nivel cultural y a partir de las experiencias, ¿no? A veces, por ejemplo, en ciertas culturas, expresar la tristeza no es favorable, es como castigante socialmente. Entonces ya desde ahí uno dice, bueno, en esta cultura normalmente, por ejemplo, la gente no llora en los sepelios, en los entierros, sepelios, no sé cómo se llama en sus países. Cuando alguien fallece y hacen todo el ritual ¿para qué? Para hacer lo que nosotros denominamos como la despedida. ¿Listo? Entonces, hay culturas en las que está prohibido expresar la emoción de tristeza por medio del llanto en esos espacios. Entonces, bueno, como hay otros que se favorece mucho ese tipo de espacios. Bueno. A ver si por aquí alguien más tenía algún comentario chévere. Listo. Nosotros tenemos cambios, pero no son significativos ya después de cierta etapa, cuando tú estabas hablando de la personalidad. Sí, ya los cambios son relativamente más estables, menos fluctuantes, menos cambiantes. ¿Listo? Claro que en las etapas tempranas, infancia, niñez, adolescencia, ahí se presentan los mayores cambios. Bueno. Listo. Entonces, ¿para qué nos sirven las emociones? Que ese es un tema que también uno se pregunta. Oiga, ¿las emociones nos sirven solo para sentirnos tristes? Mm, no, las emociones nos sirven para sentirnos vivos y eso es supremamente importante y es un tema que decimos es adaptativo. ¿Listo? Es una función que prepara al organismo para asumir ciertas condiciones ambientales. Entonces, por ejemplo, que yo sienta miedo.
cada vez que pase por cierta calle porque una vez me robaron ahí. Pues claro, es adaptativo, entonces ¿yo qué hago? No me voy sola, no paso a ciertas horas de la noche, trato por ejemplo, no sé, evitar pasar por la misma calle, ¿sí? O sea, es adaptativo sentir, por ejemplo, esa emoción. ¿Listo? Tiene una función social, claro. Expresar las emociones, expresar la alegría con las otras personas es muy lindo. ¿Listo? Expresar la rabia de buena forma con otras personas también me permite hacer cambios. ¿Listo? Y ya desde ahí, pues me permite comunicar, básicamente. Y tiene una función motivacional. Permite que una emoción sea positiva o negativa y que puede ser congruente con la experiencia que vive el sujeto. Entonces, si yo experimento la alegría cada vez que practico mi deporte favorito, que es natación, ¿sí? Pues muy probablemente me voy a motivar a seguir practicando natación porque a mí eso me genera alegría. Entonces, de ahí entendemos por qué los seres humanos somos tan emocionales y porque muchas veces también no es tan agradable, pero muchas veces las personas no comprenden sus estados emocionales y emiten ciertos comportamientos o tienen ciertas acciones que no favorecen y que de pronto hacen daño. Entonces, por ejemplo, si yo en estado de ira cojo y golpeo las paredes, entonces muy probablemente me voy a hacer daño. Voy a hacer daño a terceros, a objetos, o cojo y golpeo a mi pareja. Entonces, miren la función que tiene la emoción, pero entonces más allá de la función también es entender si es una estrategia adecuada para regularme emocionalmente frente a una emoción que no me genera placer, que obviamente genera malestar, ¿sí? ¿Quién quiere tener rabia? ¿Quién quiere tener ira? ¿Sí? Todo ese tipo de cosas es importante conocerlas, por eso la importancia del autoconocimiento. Bueno. Pues la emoción tiene sus componentes, entonces desde lo fisiológico, no es solamente que diga, ay, yo estoy alegre. No, fisiológicamente uno se siente. Si yo hoy les pregunto a ustedes, bueno, cuando ustedes están alegres, ¿qué hacen? ¿Qué sienten? Ay, no, yo siento como que me da como dolor de estómago. Ah, ok, pero ¿es un dolor de estómago incómodo o es agradable? Sí, es como rico, como que, ay, me hace sentir como relajada en ese dolorcito de estómago. Ah, fisiológicamente, entonces ahí. Y también a veces me da como una taquicardia, como que se me acelera el corazón. Entonces, mira, fisiológicamente tu cuerpo reacciona. ¿Listo? Y por el otro lado está la conducta motora. ¿Qué hago yo con esa emoción? Entonces, yo me río, ¿sí? Cuando yo estoy alegre, me río. Hay gente, no sé si han visto, que hay gente cuando está alegre llora. Y uno dice, ve, se supondría que el llorar es la expresión de la tristeza y no necesariamente. Eso depende mucho de la persona. ¿Listo? Entonces también como para que lo vayan teniendo presente. Socialmente nos han dicho ciertas cosas, pero hay que analizar cada ser humano para poder entender, bueno, cómo es su expresión emocional. ¿Listo? A ver si por aquí alguien dijo algo más para no perder el hilo de la conversación que llevamos. Bueno, mira que tú dices, porque a algunas personas les cuesta mostrar emocionalidad independientemente cuál sea, porque quizás también hay un tema, yo lo decía hace un rato, el tema de educación emocional. Algunas personas no se han educado emocionalmente y cuesta muchísimo entender que les falta educación emocional, es decir, aprender a percibir, a facilitar, a comprender y obviamente regular la emoción. Eso hace parte de un entrenamiento en inteligencia emocional. ¿Listo? La manera de expresar es diferente en las diferentes culturas. No por eso no sienten empatía hacia los demás. Totalmente. Bueno, la empatía no es como tal una emoción, es una construcción para poder entender la realidad de las otras personas en momentos específicos, pero sí, exactamente. A nivel cultural, a nosotros nos han educado expresando la emoción de formas diferentes. Entonces, claro, hay que respetar siempre el tema cultural para eso. Es saludable en la crianza de los hijos que ellos se expresen de diferentes maneras, berrinches, pataletas. Bueno, es saludable expresar la emoción, Elizabeth, pero cuando eso se te convierte en conductas problema, ¿sí? Que de pronto cuesta controlar, pues estamos viendo que de pronto una pataleta o un berrinche, como tú lo dices, no es tan funcional. ¿Listo? Sino que miremos formas adaptativas, por ejemplo, expresar la ira que siente cuando los padres no le dan lo que de pronto está solicitando el niño. Formas adaptativas o funcionales para poder expresar su emoción. Entonces, claro, eso también hay que entenderlo desde esa medida. Pero sí, la expresión hay que favorecerla. ¿Cómo? Ahí sí ya nos toca mirar qué tan funcional es la forma como lo expresa. ¿Listo? José dice que este tema me llamó la atención porque este sábado nos preguntaron, ¿tienen un minuto para decir quién eres tú? Y más claro, ¿quién soy yo? No piensen, escribo, la mayoría nos dejaron frigones, pero claro, mira que esa pregunta, cuando uno trabaja proyecto de vida, yo la he hecho también.
y uno les pregunta a los estudiantes, ¿quién eres tú? Y uno, a mí cuando me la hicieron, por ejemplo, yo soy María Isabel Gaitán. No, ese es tu nombre. ¿Listo? Esa no eres tú. Entonces, claro, uno empieza a hacer, "Jue madre, pero ¿quién soy yo? Soy psicóloga". Y uno dice, esa es tu profesión, pero esa no eres tú. Entonces, mira que llegar a ese reconocimiento, ¿quién eres tú como ser humano? A uno le cuesta, porque hemos vivido de etiqueta en etiqueta, ¿cierto, José? Me corrige si estoy mal. ¿Mm? Qué interesante estas conversaciones con estos temas tan lindos. Listo. Y miren que aquí hablamos de otro elemento importante, la cognición, lo que pensamos. ¿Listo? A veces los seres humanos tenemos una cosa que es muy incómoda y es conducta impulsada por la emoción. Entonces, si yo siento rabia, entonces cojo y golpeo la pared. Y después siento un dolor horrible porque me golpeé. Pero digo, ay, descansé. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pensó cuando sintió esa rabia y dijo, voy a golpear la pared? No, yo no pensé nada. Entonces, a veces nuestra emoción sobrepasa nuestro pensamiento y no racionalizamos nuestro pensamiento y terminamos teniendo conducta impulsiva, es decir, conducta impulsada por la emoción. Entonces, por eso es tan importante saber qué emoción estoy experimentando y darle un valor a nivel cognitivo a dicha emoción, es decir, entender por qué me siento triste, entender por qué siento rabia y todo ese tipo de cosas para darle un debido manejo. Entonces, ese es otro elemento de la emoción, como también es la conducta intuitiva, es cuando se toman decisiones basadas en la intuición y que a través de una respuesta rápida no se racionaliza la conducta, sino que se realiza de manera impulsiva. Entonces, no sé qué, si ustedes han escuchado en sus países que la gente dice, ay, tengo un pálpito, yo creo que va a pasar esto. No vaya a esa fiesta, mi hijo, porque no, mejor dicho, no, allá va a pasar algo. Es que tengo un pálpito. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se llama conducta intuitiva. Que es funcional, que no es funcional, pues depende también mucho de las creencias que las personas han venido desarrollando. ¿Listo? Y eso también es importante. La experiencia de los seres humanos, lo que decían hace rato ustedes ahí en el chat, la cultura, cómo eso ha favorecido nuestro aprendizaje emocional de forma positiva o no tan positiva. ¿Listo? Listo. Sí, total. Una corazonada, eso, una corazonada también, un pálpito, una corazonada, o no sé, una cosa que me da, pero no sé dónde, ¿sí? La gente lo identifica así. Y en nuestras culturas latinas es muy frecuente que hablemos así. Bueno. Entonces nosotros hablamos y lo vamos a dialogar un poco en nuestro diplomado, los tipos de emociones, emociones primarias, emociones secundarias. Ya cuando lleguemos a esa parte del diplomado va a ser muy lindo porque nos va a permitir conocer, bueno, nosotros tenemos 6 emociones básicas, sorpresa, asco, miedo, ira, tristeza. ¿Listo? E ira. Esas emociones son universales. En todas las culturas todos tenemos las mismas emociones. Lo que pasa es que nos diferencia es que las expresamos de diferentes formas, valga la redundancia. No, una persona oriental, de los orientales, expresa la alegría diferente a nosotros. Nosotros de pronto, nuestra expresión facial, nuestro cuerpo se comporta diferente cuando estamos alegres. Y así sucesivamente si analizáramos cada una de ellas. ¿Listo? Y las emociones secundarias surgen por la interacción social, por la cultura, por el entorno en que nos desarrollamos, ¿listo? Porque también hemos identificado lo que está bien y lo que está mal. Entonces nosotros tenemos como, bueno, la culpa, la vergüenza, el orgullo, los celos, el azoramiento, la arrogancia. Entonces uno, cuando habla de emociones secundarias, por ejemplo, uno dice la culpa. La base, las emociones primarias de la culpa, ¿cuáles podrían ser? Por ejemplo, la tristeza, el miedo, la ira, ¿sí? Entonces, uno cuando tiene las emociones secundarias debe devolverse a mirar cuáles son las emociones o cuál emoción primaria es la que está ahí, debajito de esa culpa. La culpa es, siento miedo cuando siento culpa, ¿sí? Entonces, analizo eso. Eso lo espero trabajar muy juiciosamente en el transcurso del diplomado. Bueno. Ya aquí vemos que la emoción es utilizada por la psicología para para proponer diferentes cambios. Entonces nosotros hacemos entrenamiento en análisis de situaciones importantes, en la interpretación que le da la persona, en cómo la expresa, en prepararla para la acción y en hacer los cambios en la actividad fisiológica. Entonces, si yo, por ejemplo, cada vez que siento miedo, me paralizo, mi cuerpo se paraliza, entonces tengo que trabajar un poco en no paralizarme cuando sienta miedo, porque si yo me paralizo, entonces me roban, me matan, me hacen una cantidad de cosas porque me paralizó el miedo.
Entonces, ¿qué tan funcional es ese cuerpo que no me está funcionando en esos momentos porque estamos frente a una situación de miedo, una emoción de miedo? Entonces, hay que volverse un poco más adaptativo frente a eso. Y eso es un poquito también el objetivo que tenemos. Listo. Vengan a ver si hay preguntas acá para poder hacer un ejercicio lindo que les traje el día de hoy. Se sienten como de mal humor y es la edad, bueno, eso es relativo. Acuérdate, Elizabeth, que cada quien lleva su historia de vida, su historia personal. Hay que mirar, digamos, cuáles son los factores que pueden desencadenar con mayor facilidad el mal genio, por ejemplo, que tú lo dices mal humor. Nosotros emocionalmente lo entenderíamos como mal genio o rabia puntualmente, cómo expresa la emoción de la ira, ¿sí? O puede que también sea una expresión de su tristeza, pero eso hay que evaluarlo a nivel individual. Hay que conocer un poquito para poder entender la persona. ¿Listo? Entonces ya con esto los quiero invitar al siguiente ejercicio. Estas son preguntas que individual, quien quiera contestarlas en el chat, súper bien, porque este chat es de ustedes, para ustedes, y es un espacio para, construido precisamente para conocernos. ¿Listo? Y van varias preguntas. ¿En qué cambiaría mi vida si hubiera menos enfado y más responsabilidad? Tómense ahí un minutico para responder. ¿En qué cambiará mi vida si hubiera menos enfado y más responsabilidad? Enfado entendido como rabia, ¿vale? Vamos a ver cómo van las respuestas por acá, los que nos quisieron compartir su respuesta en el chat. Habría menos ansiedad y menos estrés. ¡Wow! ¡Qué lindo, Viviana! Tomaría decisiones más responsables conmigo misma y los demás. Súper, total, menos enfado y más responsabilidad. Serías más responsable emocionalmente. Ujú, súper, qué bonito. ¿Quién más nos quieres compartir algo más ahí en torno a eso? Viviría más tranquila, más armonía en su vida. ¿Listo? Perfecto. Oh, qué lindo, qué lindas respuestas, decisiones más conscientes. Ok, más trabajo a nivel de raciocinio, de cognición, que a nivel solo emocional. ¿Listo? Porque son emociones. Comparto la ansiedad y menos dolores de cabeza. Seríamos más efectivos con nosotros mismos y los demás. Súper, qué lindo eso. Genial. Listo. Vámonos con la segunda a ver cómo nos va. ¿Listo? Ay, perdóneme que la pasé. A ver, quito acá actriz. ¿Cómo sería mi trabajo o mis estudios o mi vida de casa o mi vida social si culpara menos a mí, a los otros, pero respetara los límites? Si me culpara menos a mí o a los otros, pero respetara los límites. ¿Cómo sería mi vida si yo culpara menos, me culpara menos a mí, a las otras personas, pero siempre respetando los límites? ¿Cómo sería mi vida? Vamos a ver cómo van las respuestas. Sería más feliz, sería más proactiva, ay, en pro de lo planeado, deseado, viviría además en armonía conmigo mismo y con mi entorno, sería más feliz, con menos presión, estrés, vivir más en armonía con las personas y mejores relaciones interpersonales. Me valoraría más como persona y a los demás. Tendría paz mental. Libre de culpas. Wow, súper. Mira, sentir culpa no es nada agradable porque eso como que es un taladrito que está ahí en la cabecita y que hace daño. Súper, qué lindas respuestas, qué bonito. Listo, perdóneme que me devolví. Listo, vámonos con la otra. Me iría mejor siendo más bondadoso, pero más firme. Bondadoso o bondadosa. La palabra bondad es un valor muy lindo que se trabaja en la compasión del ser humano. Me iría mejor siendo más bondadoso, pero más firme. A veces nos cuesta ser bondadosos y a veces pensamos que ser bondadosos es como ser débiles. ¿Qué piensan? ¿Les iría mejor o les iría peor? ¿Estarían más en paz con ustedes mismos o estarían más en conflicto con ustedes mismos, siendo bondadosos?
Juan, esos pensamientos en torno a esa pregunta. Ahí estamos empezando a autoconocernos. Eso es muy lindo. ¿Será que me iría mejor siendo más bondadoso o menos bondadoso? Wow, ya tenemos varias respuestas. Voy a mirar aquí el chat. Listo. Sería mejor porque me sentiría más feliz porque sé que ayuda a los que me necesitaron. Ay, qué lindo. Estaría bien ser bondadoso siempre y cuando existan límites también, que es importante. Cuando tú eres bondadoso, tienes que establecer límites porque lastimosamente a veces las otras personas no establecen, no respetan tus límites, aun cuando tú no lo hayas dicho. Me encanta ayudar porque eso me genera alegría, poder ayudar al prójimo. Sería más empático y amaríamos a nuestro prójimo. La bondad nos hace más humanos, por ende más empáticos y reales. Empatía con las personas y el medio ambiente. Ser bondadosos es ser más empático de lo que pasa a nuestro entorno. Poniendo límites no es ser más fuerte, es ser más honesta conmigo mismo y con los demás. Perfecto. Me sentiría mejor persona. Siendo firme, logro que valoren y que respeten. Ay, genial. Totalmente acertadas ese análisis precisamente porque a veces nos cuestionamos mucho, porque lastimosamente no siempre nos va muy bien siendo bondadosos, pero ahí la pregunta es, ¿será que fui bondadoso pero no establecí límites? Entonces, eso también es importante que uno se lo evalúe, siendo bondadoso, pero estableciendo límites. ¿Listo? Eh, una pregunta que es muy linda acá, perdóname que se me olvidó. ¿Cómo suelo reaccionar ante las dificultades de la vida? ¿Con autocrítica, aislándome, ensimismando o cavilando? Cavilando para nosotros es como pensando, quedándome pensando y pensando y pensando en eso, ¿sí? Y no tomando decisiones. Entonces, ¿cómo normalmente ustedes reaccionan frente a la vida? Siendo autocríticos, aislándose, ensimismándose, no expresando, venimos hablando ahorita de la expresión emocional, o cavilando, dándole vueltas y vueltas y vueltas a esa situación y no generando acciones de cambio. Normalmente, ¿cómo reaccionan ante las dificultades de la vida? Súper. Depende de quién vaya a recibir esa bondad de mí. Por eso es necesario establecer límites súper, porque porque aprovechas por ser bondadosa. A veces aislándome, de todo un poco, bueno, autocrítico, revisando por qué pasó, corregir y para adelante. Wow, pero chévere también, chévere, chévere, la autocrítica, pero moduladita. Yo tengo esos tres problemas. Ay, yo tengo esos tres problemas. ¿Qué consejo me daría? Bueno, Keila. Depende de las circunstancias y hay que hablarlo porque a veces la crítica excesiva hace que de cierta forma lleves a tener otras características. Entonces, digamos que lo podríamos dialogar en el momento de. Dice, recomienda llevar este diplomado a la par que llevamos un acompañamiento psicológico total, total, no tiene nada que ver. Yo aquí estoy en mi rol como docente, una cosa es mi rol como docente y otra como terapia. Aquí yo te doy unos conceptos muy generales y ya obviamente en tu proceso psicológico, tu terapeuta trabaja cosas particulares a partir de tus necesidades particulares. ¿Listo? Más para este lado, si lo vamos a llevar a la práctica personal o vamos a ver más teoría. Perdón, pero no me haya terminado de quedar claro esa parte. Bueno, la idea es hacer clases teórico-prácticas y hacer ejercicio, explicar la teoría y hacer el ejercicio práctico precisamente para poder lograr el aprendizaje. Es más como desde un modelo pedagógico que lo hacemos así. Yo me expreso, no puedo quedarme callada, perfecto. Autocrítica para poder tomar los correctivos necesarios. Listo. No expresar para poder tener dominio de mí mismo y tomar decisiones. Wow, cavilando. Unos días paso a autocriticarme hasta que luego reacciono y tomo decisiones. Te tomas tu tiempo. Puedo pensar en lo que haya hecho y tomar acciones de forma positiva. Chévere. Siendo autocrítico, ya que eso me permite crecer como persona. Autocrítico y una autoevaluación de nosotros mismos. Chévere. Creo que es porque es por etapas, primero autocrítica y las demás, pero lo importante es no quedarnos en eso. Oh, qué lindo, súper. Mira que muy interesantes las respuestas de ustedes en torno a esto para poder empezar a hacer ese autoconocimiento bonito, que es un poco la postura que tenemos hacia el desarrollo de este diplomado.
¿Listo? Esta última dice, y si cambio y reacciono de otro modo, tratándome con amabilidad y cariño, con autocompasión. Em, Muchos de ustedes colocan la palabra autocrítica y esa palabra autocrítica tenemos que analizarla por una razón, porque es que a veces nosotros, por ejemplo, decimos, sí, yo me autocritico, pero cuando la autocrítica sobrepasa mis conocimientos, mi bondad, termino haciéndome daño. Es como, no sé si ustedes han escuchado la palabra autolesión, como que me hago daño en mi cuerpo, lacero mi cuerpo. Yo a veces también, con la forma en cómo pienso, puedo hacerme daño, con la forma en cómo que me autocritico. Muy diferente cuando yo digo, ven, sí, yo cometí este error, hice mal este procedimiento en mi trabajo. A que yo diga, por ejemplo, uy, yo soy una bruta, ¿cómo fui a hacer eso? Es que yo no sirvo para nada. ¿Si se dan cuenta de la diferencia? Una cosa es cuando la autocrítica me sirve para mejorar y otra cuando la autocrítica me sirve para hacerme daño. Entonces ahí un poco la pregunta es tratándome con amabilidad y cariño, con autocompasión. Entiendo que soy un ser humano, entiendo que cometo errores y esa crítica interna me debe llevar a ser compasivo conmigo mismo, porque a veces somos muy compasivos con otros, pero no con nosotros mismos. Y eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Espero que les haya gustado este ejercicio tipos preguntas, porque lo ayuda también a uno a desarrollar un autoconocimiento pasito, a pasito, pasito, a pasito. Listo, no es fácil, no es fácil. Feliz noche, no tenía energía eléctrica. Ay, perdona. Bueno, ni modos, ya estábamos aquí haciendo el ejercicio, pero claro que te va a llegar la grabación. ¿Listo? En la situación, autoflagelo. Mira, Natalia, refuerzo mi autoestima si busco una manera amable de mejorar y salir adelante. Autocompasión. ¿Listo? Excelente, gracias. Con gusto me autocritico, paso por el ensimismamiento y luego por cavilación y evalúo toda la situación. No, pues con gusto. Para mí este espacio, les decía, que es un espacio supremamente lindo, es un espacio para aprender todos y cada uno de nosotros y obviamente siempre pensando en construirnos cada día más como seres humanos. Entonces, para mí fue un gusto compartir nuevamente este espacio. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido alguna cosita y que obviamente pues cada día